Bueno, les comunico que en este momento se está iniciando la grabación de la sesión con fines de establecer un material de apoyo para el aprendizaje de la materia optativa de este, docencia de la administración en educación media superior y superior. Y bueno, también ya les aviso el fin y les aviso que se está grabando para que cada uno tome pues, las medidas que requiera tomar para la protección de sus datos si es que desea hacerlo. Bien, pues ya están hechos los avisos. Ahora, nada más justamente para la grabación, permítanme y a manera de repaso, repetir de forma resumida lo que acabo de explicar. Cuando vamos a diseñar la evaluación del curso, es decir, la evaluación final, ahorita entramos a las siguientes, tenemos que partir del objetivo. El objetivo tiene un verbo, en el cual hemos insistido mucho en su importancia porque nos define el alcance del curso, hasta dónde queremos llevar a nuestros participantes o estudiantes del curso sobre el aprendizaje. Y el verbo está vinculado o lo podemos asociar a diferentes niveles de aprendizaje o de niveles cognitivos, como los llama Bloom, ¿no? Dominios, perdón, a los diferentes dominios de aprendizaje, como lo llama la teoría de Bloom. Un dominio es el cognitivo, el del conocimiento, ¿no? Y ahí están algunos ejemplos de verbos que se usan para definir objetivos de conocimiento. Otros serían el nivel de lo psicomotriz que llama Bloom, ¿no? Que tiene que ver con la elaboración de cosas, ¿no? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de verbos que tienen que ver con elaboración o producción. Y finalmente el tercer nivel de Bloom es el conductual, ¿no? Entonces lo conductual tiene que ver con cómo se desarrolla, se desenvuelve la persona, cuál es el desempeño que va a presentar y entonces ahí los verbos serían como los que están ahí: repara, produce, atiende, ¿no? Y entonces, para cada uno de estos diferentes tipos de evidencias de aprendizaje, recuerden que no observamos el aprendizaje, sino la evidencia del mismo. Si la persona tiene un conocimiento abstracto, por ejemplo, de las teorías de la administración, pues entonces le pedimos que defina las teorías. Entonces, es un conocimiento abstracto que podemos evaluar de mejor manera con un cuestionario. Es decir, el instrumento más idóneo para este tipo de objetivos o alcances del objetivo plasmados en estos verbos sería un cuestionario. Ahora bien, si lo que queremos o lo que buscamos es un aprendizaje cuyo reflejo, evidencia de aprendizaje es un producto, por ejemplo, elaborar un pastel, ¿no? Pues tendríamos que evaluar el producto que presenta la persona a partir de una lista de cotejo, es decir, una serie de indicadores sobre las características del producto, del pastel en el ejemplo que acabo de poner, sobre si pues la presentación, color, sabor, aroma, etcétera, si cumple todas las características, si el producto está bien elaborado, entonces el aprendizaje tiene su evidencia clara. Y bueno, en el caso de que sean desempeños, ¿no? Si por ejemplo el ejemplo que ponía de un curso de primeros auxilios, pues a lo mejor lo que quiero evaluar es que la persona aplique la técnica de RCP para la resucitación de una persona que tiene ahogamiento, ¿no? Entonces, lo que quiero observar, más bien lo que voy a hacer es observar cómo aplica la técnica, ¿no? Es decir, entonces ahí voy a observar su desempeño a través de una guía de observación, es decir, una serie de indicadores que me van diciendo las cosas que tiene que ir haciendo y en el orden que las va haciendo para que el desempeño dé buenos resultados, ¿no? Entonces, si yo tengo esta claridad de a partir de mi objetivo, veo cuál es el alcance del curso a través del verbo y para cada verbo pensar en la evidencia que debe presentar la persona como evidencia de aprendizaje. Para cada evidencia también podré identificar un instrumento adecuado para evaluarla, ¿no? Entonces, de esa manera, en ese orden es como debo hacer mi análisis para identificar mi mejor estrategia de evaluación. Ahora, estábamos ya en esta parte, antes de que recordara que no estaba grabando, este, vamos a ver un breve ejemplo, ¿no? Supongamos que este es mi objetivo de aprendizaje. El personal del área de archivo elabora, aquí está el verbo a lo que me refería, expedientes históricos a partir de documentos de archivo muerto con base en criterios que establece la ley de archivos, ¿no? Ahí está mi objetivo de aprendizaje. Entonces yo me tengo que preguntar, bueno, ¿qué es lo que va a hacer? O sea, ¿cuál es el alcance del objetivo? Aquí dice elabora expedientes históricos, ¿no? Entonces, si ese es mi objetivo de aprendizaje, elabora expedientes históricos, es el alcance de mi objetivo de aprendizaje,
pues la pregunta es cómo lo puede demostrar, es decir, cuál es la evidencia de que elabora, de que aprendió eso de elabora expedientes históricos, bueno, todo lo que dice a partir de archivo muerto, con base en criterios que establece la ley de archivos. Bueno, pues el producto es que me presente un expediente histórico integrado, ¿no? Si elabora expedientes históricos, pues elabórelo y preséntelo. Entonces, estoy hablando de que este objetivo yo lo puedo evaluar a través de un producto, de la presentación del producto, es un expediente histórico integrado. Por lo tanto, mi mejor instrumento, como lo había mencionado, pues será una lista de cotejo, ¿no? Yo debo tener un instrumento que defina cuáles son las características correctas de un expediente histórico bien presentado con la metodología que está presentada aquí, la ley de archivos, y entonces cotejo lo que me está presentando como producto el estudiante con lo que debe integrar, lo que corresponde a un archivo bien integrado, y a partir de ahí evalúo si lo hizo bien, ¿no? Y si el aprendizaje, por lo tanto, presenta una buena evidencia. Bien, otro ejemplo, a ver por qué me faltaron ejemplos. Ah, bueno, nada más tenía un ejemplo, pero bueno, podríamos plantear otros ejemplos, ¿no? Pero lo importante es que cada una piense justamente en su objetivo de aprendizaje y piense cuál es la evidencia correcta de ese objetivo. Un producto, un conocimiento abstracto o un comportamiento o un desempeño, ¿no? Y con base en eso podemos presentar una estrategia de evaluación basada en ello, ¿no? Ahora, aquí, ahorita voy a presentar más ejemplos, porque primero voy a explicar esta parte. Aquí, ya tenemos que analizar, o más bien plantear, que la estrategia de evaluación tiene varios elementos. No es solamente una evaluación, aunque muchos cursos podrían, sobre todo los que duran muy poco, así cursos de 2 horas, bueno, muchos cursos podrían tener una sola evaluación, ¿no? Cuando se trata de de un curso muy específico, ¿no? O sea, el curso es solamente de aplicación de RCP. Ah, bueno, pues es un curso que se da en 1 hora, te explican cómo se aplica la técnica de resucitación de una persona que tiene ahogamiento y pues te evalúan con una guía de observación a partir de, a ver, hazlo paso a paso con un maniquí, ah, si lo hiciste bien, ya, ahí está, o te fallaron estos pasos. Aquí está tu retroalimentación y acreditas o no acreditas el curso, ¿no? Sería una estrategia, pero un curso que pretende, digamos, tener un aprendizaje integral a partir de las 3 secuencias didácticas que hemos estado planteando, ha sido un curso pues que tiene una planeación como la que hemos visto a partir de una estrategia de aprendizaje en la que hay una apertura, un convencimiento de la importancia de aprender, un desarrollo de los contenidos con actividades de procesamiento de información, de movilización de saberes y después un cierre con resumen, con reflexión sobre cómo se aplica en la vida cotidiana y en el trabajo, etcétera. Si toda esta estrategia la queremos plantear, tendremos que usar más de una evaluación. En principio, tenemos que usar, ya vimos en la secuencia de inicio, incluir una evaluación diagnóstica. ¿Para qué? Para que las personas, no solamente el docente, también las personas identifiquen cuál es el nivel de conocimientos o de aprendizajes o de habilidades que ya tienen sobre lo que se va a ver en el curso, ¿no? Entonces, esto permite generar esa información de clarificar cuál es el perfil de ingreso, cómo llegan las personas a nuestro curso y la misma persona entender cuánto sí sabe de lo que va a tratar el curso. Esta es solamente, la evaluación diagnóstica no tiene efectos, no debe tener efectos en el acreditamiento del curso. Es solamente un instrumento que se debe usar en la secuencia de inicio, pues para los fines que ya hemos visto en la secuencia didáctica, ¿no? Es decir, para la identificación de las personas sobre su propia reflexión sobre lo que sabe y lo que le falta por aprender para dominar una competencia que es la que está establecida en el curso. Ese es su objetivo, ¿no? Es decir, lo cual supone sí una retroalimentación de la evaluación con la persona, pero sin ninguna implicación en el acreditamiento, porque se supone que a partir de ahí es donde tenemos que llevarlo hacia un fin donde sí vamos a evaluar cuánto aprendió en ese curso. Bien, después debe haber una evaluación formativa. Es la que va en la secuencia de desarrollo del curso. Esta secuencia, evidentemente, pues ahí se aplican eh, actividades que tienen que ver con el procesamiento de información y con la movilización de saberes.
Idealmente, podremos hacer por lo menos una, aunque puede haber varias evaluaciones formativas o intermedias. Estas tienen la finalidad de que la persona reflexione o tenga conciencia de en dónde tiene que fortalecer su aprendizaje. Sería ideal, bueno, podemos hacer varias, pero si hacemos por lo menos una, el momento ideal para presentarla sería justo después de terminar las actividades de procesamiento de información. Ahí, si aplicamos un instrumento de evaluación sobre la información que debe estar procesando la persona antes de movilizar los saberes, le permitirá a la persona identificar qué información no tiene correctamente procesada o no ha comprendido adecuadamente y tiene que volver a repasar y rectificar para poder realizar la movilización de saberes de forma exitosa. Entonces, la evaluación diagnóstica puede tener alguna incidencia sobre el acreditamiento, pero nunca puede ser determinante. Es decir, el porcentaje mayor, casi siempre, o un porcentaje, digamos, del 50%, debe estar sobre la evaluación final del aprendizaje, ¿no? Y las evaluaciones formativas se pone algún porcentaje del valor del acreditamiento, pero a manera del incentivo, es decir, la persona debe tener el incentivo de esmerarse para poder repasar la información, acreditar bien, de tal manera que pueda siempre tener un incentivo para que se vea reflejado su esfuerzo en la calificación final. Una estrategia que podemos utilizar en la evaluación formativa puede ser muy útil, es dar varias oportunidades a la persona para aplicar la evaluación. Por ejemplo, si en la primera si fuese un cuestionario de 10 preguntas, si a la primera comete 2 errores, ¿qué ganamos? Ganamos en la formación y ese es el objetivo de esa evaluación. La persona se da cuenta de que tiene 2 errores que corresponden a cierto tipo de información que no comprendió muy bien. Y se está dando cuenta porque no sacó 10, sacó 8, ¿no? Entonces, le damos la oportunidad de decir, pues repite la evaluación, pues le damos la oportunidad de regresar, repasar la información en la que falló, comprenderla bien, intentarlo una segunda vez y esa segunda vez demostrarse a sí mismo que ahora sí domina la información necesaria para seguir avanzando en el curso. Por eso se llama formativa. El objetivo es que la persona comprenda en qué aspectos del curso, ya sea de la información o de la movilización de saberes, pero qué aspectos del curso está fallando todavía y en los cuales tiene que reforzar antes de continuar. Ahí está la estrategia de evaluación formativa o intermedia y tiene esa finalidad, ¿no? Puede tener, repito, una incidencia en el porcentaje de acreditamiento, pero tiene que ser menor, de tal manera que si la persona falla, no por eso sea que vaya a reprobar el curso, ¿no? Pero sí le dé, más bien al revés, un incentivo para regresar a estudiar y, en todo caso, si aplicamos la estrategia de permitirle 2 o 3 oportunidades, pues aplicar nuevamente la evaluación hasta que logre una buena calificación, suficientemente buena, que también refleje que va mejorando en su posibilidad de dar el siguiente paso en el curso, ¿no? Entonces, como les decía, pues la evaluación formativa, pues será por lo menos una, pero serán, al igual que las actividades de procesamiento de información, pues serán las que sean necesarias, de acuerdo a la naturaleza y también la cantidad de actividades y de información que tiene un curso. Un curso muy largo tendrá evidentemente varias evaluaciones formativas, un curso corto pues tendrá por lo menos una. Y bueno, finalmente la evaluación sumativa, que es con lo que empecé, es la evaluación final, es de todo el curso. Ahora sí, ahí es el momento de la movilización de saberes. Ahí evaluamos la movilización de todo lo que el curso le está pidiendo, que tiene que ver, pues depende de la naturaleza del curso. Si era un curso muy teórico, como los que ustedes llevan en teoría de la organización, en fundamentos de administración, en teoría del Estado, gobierno y sociedad, que son fundamentalmente conceptuales, pues entonces la evaluación será de tipo de conocimiento, ¿no? Es decir, será una aplicación de, a ver, demuéstrame, ¿no? Que aprendiste a través de una descripción, a ver, muchas estrategias, es decir, a ver, haga un ensayo donde usted describa, ¿no? La naturaleza del Estado, ¿no? Entonces, bueno, ahí describen, pues puede uno evaluar, el instructor, el docente puede evaluar
si ese conocimiento lo poseen y lo pueden repetir, explicar, relacionar, lo que sea que haya sido el objetivo, ¿no? Ahora bien, si era un desempeño como el que mostré en el ejemplo perdón, un producto como el que mostré en el ejemplo la, de la elaboración de archivos, pues entonces más bien lo que entregan es una evidencia muy palpable, muy concreta, algo que se elaboró durante el curso o que se puede elaborar a partir de lo que se aprendió en el curso, y entonces la evaluación sumativa será ese punto de llegada, ¿no? Es decir, el punto de llegada, o sea, a lo mejor la información, a ver, evidentemente para poder hacer el expediente tiene que haber aprendido la ley de archivos, si no, no tenía un referente para poder elaborar el expediente, pero ese es un aprendizaje intermedio. A lo mejor le hacemos una evaluación intermedia de tipo cuestionario, donde le preguntemos si conoce la ley de archivos, pero el punto de llegada, según mi objetivo, tendría que ser, si el objetivo era elabora un expediente histórico, que presente el expediente histórico. Ese punto de llegada es mi evaluación, es la evidencia que tengo que valorar en mi evaluación sumativa. O si por el contrario es un desempeño, es decir, una conducta como aplicar una técnica de resucitamiento de RCP o otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, también, por ejemplo, conductas que pueden ser simuladas, ¿no? Ah, bueno, pues el ejemplo que ponía pues, con maniquí es simulado, ¿no? Porque las condiciones reales pues, pueden ser muy complicadas, como pues, tener un ahogado, no sería conveniente porque pues un ahogado puede morir, ¿no? Entonces no sería conveniente practicar en condiciones reales, pero sí simuladas, ¿no? Igualmente en muchos temas de la administración, por ejemplo, en resolución de conflictos, posiblemente lo ideal sería evaluar en un contexto real. A ver, vaya, vamos a encontrar un conflicto y ahí te evalúo cómo lo resuelves. ¿Ok? Podría ser ideal, pero si no tenemos esa posibilidad, pues tenemos que hacerlo de forma simulada. Entonces, ponemos, escenificamos actores que están en conflicto y hacemos una guía de observación para ver que la persona aplica correctamente la metodología para la resolución de conflictos, hace un desempeño correcto. Ese es el punto, si es que ese es el punto de llegada de acuerdo a mi objetivo. Si mi objetivo es la persona al finalizar el curso resuelve conflictos, bueno, entonces una conducta, mi evidencia es un comportamiento en un contexto de conflicto que él intervenga y resuelva. Si no lo puedo hacer de forma empírica, lo hago simulado y evalúo su desempeño, ¿no? Cómo se desempeña, cómo se conduce, si lo hace correctamente, entonces esa es mi evaluación final, que no quiere decir que las sumativas no puedan ser de conocimientos. Por ejemplo, preguntarle las teorías de resolución de conflicto, los enfoques para resolución de conflicto, si los conoce, comprende, identifica, bueno, claro, ahí ese es mi objetivo de la evaluación intermedia, del procesamiento de información, pero el punto de llegada a la sumativa es el objetivo del curso. Si el objetivo del curso se resuelve, es un comportamiento y lo evalúa a través de una guía de observación. Y bueno, finalmente, una estrategia, un curso que tiene su estrategia de evaluación completa también incluye una evaluación del curso. Ahí es el estudiante o el participante el que evalúa al curso, no lo evaluamos a él. Él va a evaluar y esa se desarrolla también en el cierre del curso, igual que la evaluación sumativa, porque ahí el estudiante o el participante va a evaluar cómo su percepción de qué tan bien aprendió, si el curso le fue útil, si el instructor le enseñó correctamente o el docente le enseñó bien, le presentó los objetivos, siguió las secuencias didácticas, presentó el objetivo, discutió los beneficios del curso, desarrolló los contenidos, desarrolló actividades como diálogo, discusión de forma adecuada, presentó la pregunta, dirigió la discusión, permitió la participación de todos, contestó todas las dudas. Todo eso hay que ponerlo en una evaluación que nos permita identificar si el participante está de acuerdo en que las técnicas instruccionales, las secuencias didácticas que diseñamos se aplicaron correctamente. Y si no, pues es bueno saberlo, ¿no? Es bueno saber que el aprendizaje puede estarse comprometiendo no por el estudiante en sí, sino por una mala estrategia, una aplicación, por lo menos no totalmente satisfactoria, de la estrategia didáctica puesta en la planeación, ¿no? Bien, esa sería una estrategia completa de cursos, incluye estas 4 evaluaciones, ¿no?
tienen propósitos diferentes. Eso es lo importante ahorita, entender. Vamos a ver los instrumentos con más detalle a partir de la sesión del jueves, no, del martes siguiente, pero es importante saber que cada evaluación tiene un propósito distinto. El diagnóstico es identificar y que la persona sepa cómo empieza el curso y cuánto le falta por aprender para cumplir el objetivo. La formativa, que la persona reconozca a medio camino cuáles son los elementos que tiene que reforzar para concluir con éxito el curso de lo que ya se ha visto. Y la evaluación sumativa, verificar que el aprendizaje dio un resultado en la persona, alto o bajo, pero cuál es el resultado que el curso tuvo en esa persona de acuerdo al objetivo. Y la evaluación del curso, pues verificar que desde la percepción de los que participan en el curso, las secuencias didácticas se implementaron de acuerdo a lo planificado, ¿no? Bien, esas serían las diferentes tipos de evaluación y tendríamos que tener por lo menos una de cada tipo en nuestro curso, ¿no? Evidentemente ya vimos en dónde van. La diagnóstica va en la secuencia de inicio, la formativa en la de desarrollo y la sumativa y evaluación del curso en el cierre. Bien, ahora sí, bueno, es lo que acabo de decir. Estos son los lugares en las secuencias didácticas donde cronológicamente ubicamos los diferentes tipos de evaluación que acabamos de ver. Y bueno, tener la claridad de que cada una tiene un propósito distinto, ¿no? Perdón. Ahora sí, vamos a continuar con ejemplos. Y esto es importante, cada evaluación que tenga debe tener un objetivo. Aquí debo aclarar que si bien el estándar de competencias es 47, por el que baso este curso, no exige, no pide que diseñemos evaluaciones y en cada evaluación pongamos un objetivo de la evaluación. Yo sí recomiendo que en cada evaluación nosotros definamos primero el objetivo, porque como les expliqué al principio, pues cómo voy a saber qué instrumento aplicar y qué voy a evaluar, qué evidencia voy a evaluar si no tengo un objetivo, si no defino previamente el objetivo. Entonces, cada evaluación debemos empezar pensando en el objetivo. La evaluación final es así, no hay que diseñar el objetivo. La evaluación final es con base en el objetivo del aprendizaje del curso. Pero la evaluación, por ejemplo, diagnóstica, ¿no? Pues tenemos que pensar en qué propósito tiene la evaluación diagnóstica. Aquí en este ejemplo, la evaluación diagnóstica no sería el objetivo de aprendizaje, porque todavía apenas voy empezando el curso. Lo voy a iniciar, de hecho, estoy en la secuencia de inicio. Entonces, el personal de archivo elabora expedientes históricos, es el objetivo de mi curso. Pero, ¿cuál sería el objetivo de mi evaluación diagnóstica? Pues yo tengo que proponer uno, y aquí está planteado. El objetivo de la evaluación diagnóstica sería explorar. Casi todas las evaluaciones diagnósticas van a empezar así, porque es indagar, explorar, reconocer conocimientos sobre expedientes, archivo muerto y ley de archivo, ¿no? Es lo que quisiera saber en este curso. Evidentemente, si el curso fuera de resolución de conflictos, sería pues explorar, identificar los conocimientos que tienen los participantes sobre conflictos y su resolución, ¿no? Si yo tengo claro el objetivo, por ejemplo pues entonces ya me queda claro, más fácil identificar qué tipo de evidencia y qué tipo de instrumento voy a usar. Si mi objetivo es explorar los conocimientos sobre expedientes, pues ¿qué evidencias necesito? Pues necesito una evidencia que tiene que ver con, como dijimos, que reconozca, que describa, que identifique los elementos de los expedientes, archivo muerto y ley de archivo. Entonces, lo más adecuado es aplicar un cuestionario. Entonces, en esta estrategia de un curso como este de ley de archivos, más bien de elaboración de expedientes, si el curso fuera de ley de archivos sería otra evaluación final, pero de elaboración de expedientes, pues entonces lo que yo quiero en mi evaluación diagnóstica es, o lo que yo tendría que hacer es aplicar un cuestionario donde las personas me identifiquen algunos aspectos relevantes sobre expedientes, archivo muerto y ley de archivos, ¿no? Y así ya puedo ver, y él también puede identificar cuánto sí sabe y cuánto le falta por aprender en este curso. Ahora, si seguimos con el ejemplo, yo puedo, en mi estrategia de este curso de elaboración de archivos históricos, yo podría llegar a la evaluación intermedia y tendría que definir el propósito también de la evaluación intermedia, ¿no? No necesariamente, nuevamente, es el del curso.
el del curso es para la evaluación final, pero a mediado camino, ¿qué tendría que saber la persona antes de aventarse a la movilización de saberes de hacer un expediente histórico? ¿No? Bueno, pues antes de eso tendría yo, dependiendo de la estrategia, aquí suponemos que este curso pues tiene una parte teórica, ¿no? Entonces yo aquí tendría que el propósito sería, la evaluación formativa sería valorar la técnica para la integración del expediente histórico en los participantes, ¿no? Yo quiero valorar, perdón, si todo lo que hemos expuesto sobre cómo se integra un expediente, la persona lo va a hacer correctamente, ¿no? Porque bueno, en estos temas de la evaluación del expediente, pues hay una serie de cosas que tienen que ver con la higiene, ¿no? Es decir, usar cubrebocas, guantes, no por el COVID, sino porque los expedientes históricos generalmente son documentos de papel que tienen muchos años guardados en lugares donde están expuestos a humedad, intemperie, etcétera, y desarrollan hongos, bacterias que son nocivos para la salud. Respirarlos, ¿no? La persona debe usar guantes para no ingerirlos, debe usar cubrebocas para no respirar, debe también tener cierto tratamiento los documentos para evitar su rompimiento, maltrato, un resguardo seguro, ¿no? Los tiene que meter en micas, todo eso lo tiene que saber hacer bien. Entonces, si la mitad de mi curso llega a un punto donde todo eso ya se vio y yo quiero verificar que las personas se den cuenta de qué tan bien han aprendido sus desempeños, pues entonces mi propósito sería valorar la técnica para la integración de expedientes y mi instrumento sería una guía de observación, porque mi evidencia sería que efectivamente lo manipule bien, ¿no? Es decir, no tanto que me repita, sí, pues un documento es frágil y hay que hacerlo con cuidado, no. No tanto que me lo repita, sino garantizar que cuando tengo un expediente que tiene 20 años en una bodega con humedad, lo pueda recuperar, tomar, cuidando su salud y cuidando el documento y lograr integrarlo en una carpeta o simplemente integrarlo de tal manera que se pueda usar con seguridad de la persona, diferente a otras personas, y con seguridad del documento. O sea, que no se vaya a romper, a disolver en el pasar de hoja, ¿no? Así. Todo eso, pues es un desempeño, ¿no? Porque no basta repetir, sí, pues hay que cuidarlo, ¿no? Bueno, sí hay que cuidarlo, pero quiero ver cómo lo haces, es como la resucitación, ¿no? Yo puedo saberme los pasos del RCP, pero si lo aplico mal, pues la persona se me va a morir, ¿no? Tengo que aplicarlo correctamente, no solamente tener el conocimiento, sino la habilidad. Igualmente pasa con los expedientes históricos. Entonces, una evaluación que no es el propósito de mi curso. El propósito de mi curso es el punto de llegada, pero para llegar ahí debo asegurarme que la persona manipula correctamente los documentos históricos de un archivo, ¿no? Entonces, una eh, guía de observación. Y finalmente, la evaluación final. Ahora sí, voy sobre la evidencia de aprendizaje, ¿no? Si la evidencia de aprendizaje, bueno, aquí si el objetivo es elaborar expedientes históricos, mi evidencia será un expediente histórico elaborado. Entonces, el propósito será valorar el producto que el personal de archivos entrega como expediente histórico. Aquí sí, lo que quiero ver es el expediente integrado con las características que dice la ley de archivos y que dice todo lo protocolo para integrar un expediente. Entonces, ahí yo lo que aplico es una lista de cotejo. Es decir, el expediente integra todas las características de un expediente bien elaborado, entonces cumplió el propósito del curso y ese es mi punto de llegada. Entonces, como ven, no porque mi evaluación final sea un cuestionario o una guía de observación, quiere decir que todas las evaluaciones del curso sean del mismo tipo, ¿no? Ese es un error común, ¿no? Es que yo siempre les pido ensayos. Bueno, es que yo siempre hago mapas mentales. Bueno, pues sí, mapa mental, mapa mental, mapa mental. Bueno, depende del propósito, ¿no? Y el propósito tiene que ver con el alcance de la evaluación, es decir, con el objetivo de la evaluación. ¿Qué quiero medir en la evaluación diagnóstica? Conocimientos, conceptos. Ah, pues entonces hago un cuestionario. Mi evidencia es el concepto que puede relacionar, identificar, evaluar, escribir, explicar. Bueno, hago un cuestionario, ¿no? Una evaluación escrita. Ahora, si en algún momento, tal vez no en una evaluación diagnóstica, en algún momento del curso, mi objetivo sigue siendo también conocimiento, información, ya domina cierto tipo de información, pues entonces mi evaluación puede ser ya otra vez otro cuestionario o otro instrumento de evaluación como puede ser pues, un ensayo, una
un mapa mental, ¿no? Que contenga todos los elementos, que los relacione correctamente, pero pues mi propósito de evaluación será que relacione los conceptos de las teorías, ¿no? Y la persona con el resultado de evaluación puede darse cuenta en dónde está fallando, ¿no? O un cuestionario, simplemente que es de alguna manera una de las evaluaciones casi infalibles para poder identificar el dominio de conceptos, ¿no? Vamos a ver cómo se elabora en otra sesión un cuestionario correctamente. Pero bueno, aquí en este caso, si yo lo que quiero ver es el desempeño, cómo se conduce la persona, pues aunque sea una evaluación intermedia, sería una guía de observación. Y al final, si lo que yo obtengo es un producto, este sí es el punto de llegada, será una lista de cotejo. Finalmente, lo que tenemos que reflexionar es que no todas las evaluaciones tienen que ser del mismo tipo que la evaluación final. Depende del propósito que cada una de las evaluaciones en mis secuencias didácticas deba de cumplir. Bien, pues bueno, finalmente, ¿cuáles los elementos que deben incorporarse en el formato? Pues al final, en los documentos, en la carpeta que tienen que entregar y que será, si ustedes desean certificar en este estándar de competencia, lo que tendrán que entregar como productos para la evaluación de sus competencias, pues tendrá que ser un documento pensado en esta estrategia, incorporado en su carta descriptiva, en su planeación didáctica. Ya saben que en algún momento tienen que poner en la secuencia de inicio la evaluación diagnóstica, dedicarle tiempo, ¿no? ¿Cuánto se va a tardar la evaluación diagnóstica? 10 minutos, 20 minutos, y integrarlo en su planeación, como todas las actividades, y lo que tienen que presentar como apoyo es un instrumento de evaluación diseñado. Entonces el diseño tiene que tener estos elementos. Como todo, debe tener un encabezado, nombre del curso, fecha de aplicación, nombre del estudiante o participante y las instrucciones. Eso es muy importante porque pues, las instrucciones eh, siempre deben ser claras para evitar que la persona no acredite por no entender la evaluación, ¿no? Eso es muy importante. Digo, evidentemente hay evaluaciones que por comunes son fáciles de entender qué es lo que tengo que hacer. Si yo tengo a la vista un cuestionario de opción múltiple, pues a lo mejor las instrucciones ya no me son tan importantes. Pero si a lo mejor la evaluación incluía elaborar un ensayo o elaborar una mapa mental, ¿no? Pues a lo mejor sí tengo que dar instrucciones más claras para que la persona cuando haga su evaluación no sea que presente por no entender qué quiero de la evaluación, presente algo equivocado y entonces no me sirva a mí de diagnóstico ni a él de reconocimiento de sus conocimientos o de evaluación formativa, ¿no? Entonces debemos tener claramente las instrucciones de qué esperamos que haga la persona en la estrategia de evaluación y enseguida tenemos que tener pues ya básicamente la evaluación, que si es un cuestionario, una lista de cotejo o una guía de observación, pues vamos a tener que son una serie de reactivos, ¿no? Y las características, bueno, aquí está pensado el formato bueno, la diapositiva en un cuestionario porque eso puede ser de opción múltiple, verdad o falso, relacionar columnas, preguntas abiertas, si es que es un instrumento tipo cuestionario, pero pues sí vamos a ver con detalle en otra clase, no hoy, cada uno de los instrumentos, ¿no? Pero bueno, aquí simplemente poner ya el contenido de la evaluación, que puede ser la guía de observación, puede ser la lista de cotejo o otro tipo de instrumentos, y y bueno, debe indicar, eso es muy importante para que la persona que es evaluada tenga certidumbre de cómo le estamos evaluando, debe estar indicado el valor de cada reactivo. Si son preguntas, debe decir, bueno, ¿cuánto vale cada pregunta? Todas van a valer lo mismo, hay unas que valen más. Eso tiene que estar dentro de la misma pregunta. Pregunta, se plantea la pregunta, 2 puntos, ¿no? O 1 punto, o lo que valga, ¿no? Bueno, las respuestas en las instrucciones deben establecerse cómo se debe responder, pero la respuesta debe ser específica, o el reactivo, si es una guía de observación, debe ser específica con solo una respuesta correcta, eso es importante. En los instrumentos de evaluación, ya sea guía didáctica, ya sea lista de cotejo, cuestionario, no puede haber varias respuestas correctas, eso es un error que deben evitar. Y bueno, esto lo vamos a ver, las alternativas, en el caso de los cuestionarios, deben ser plausibles. Ahora, además de estos elementos en su instrumento de evaluación, deben incluir, sobre todo si es cuestionario, una hoja de respuestas. Bueno, también si es guía de observación o lista de cotejo, es decir, ¿cuál es el procedimiento correcto? Es decir, la hoja de respuestas
debe estar diseñada porque es un apoyo al docente. Recuerden que cuando diseñamos un curso, debe ser una planeación tal que otra persona al leerla pueda entender cuál es la estrategia e implementarla. Igualmente un instrumento de evaluación. Diseñamos nuestro instrumento. Idealmente el que lo diseña dice, pues yo sí sé cuáles son las respuestas correctas. Bueno, sí, pero debe haber una hoja de respuestas previa que permita a otras personas implementar la evaluación sin que necesariamente sea quien la diseñó. Es una herramienta de apoyo a la hoja de respuestas, pero, y sobre todo en la certificación 647 de docencia de educación media superior y superior, les piden que además del instrumento adicionen el apoyo de la hoja de respuestas, ¿no? Bien, claro, ahora ya no leí yo el título, se me estaba olvidando, por eso pensé que estaba mal mi diapositiva, pero no está mal. Estas son las características si lo que quiero diseñar es un cuestionario, ¿no? Ahí sí el cuestionario debe tener respuestas muy claras y además las alternativas deben ser plausibles. Esto es importante, lo vamos a ver con detalle, pero eso de que tienes una respuesta ridícula y dos que pueden ser, no, mejor nada más deja las dos. Si los que nosotros queremos saber es si la persona conoce, la respuesta no debe poderse de intuir. O sea, no debe poderse contestarse correctamente solo por intuición, sino porque sabe. Entonces debemos poner, alguien dirá, bueno, es que esas son de confusión múltiple. Pues así es, efectivamente, si es de confusión múltiple, entonces está bien el cuestionario, porque tampoco se trata de que sean respuestas que adivinemos simplemente por leer la pregunta y decir, bueno, pues seguro que la respuesta es esta, porque esta es tan ridícula que no puede ser y esta habla de otra cosa. Entonces ya identifiqué la correcta por deducción. No, tiene que ser porque sabe, ¿no? Entonces todas las respuestas deben ser plausibles a la pregunta, es decir, tienen que ser del mismo campo semántico, dicen los expertos de evaluaciones, ¿no? El mismo campo semántico quiere decir que si yo estoy preguntando sobre conceptos de la teoría de la administración de relaciones humanas, todas las alternativas de respuesta deben referirse a la teoría de la administración de las relaciones humanas. Porque obviamente si pongo una que tiene que ver con relaciones humanas, otra con teoría de la administración, pero de sistemas, y otra de administración, pero de teoría científica, bueno, pues el que sabe poquito las identifica y dice, pues ha de ser esta, ¿no? No, todas tienen que referirse al mismo campo semántico para que no se puedan adivinar, sino que si responde es porque sí puede identificar la respuesta correcta. Eso lo vamos a ver con más detalle. Y bueno, las características de una guía de observación. Igualmente, debemos tener el encabezado, mismos recomendaciones, instrucciones claras. Nada más que aquí, en la guía de observación, no tenemos preguntas de opción múltiple o abiertas, sino lo que tenemos es una serie de criterios que tienen que cumplirse, ¿no? Es decir, aspectos específicos del desempeño. Son conductas, valores, procedimientos, tareas que se observan o no se observan. Por eso la hoja de respuestas es si se observa o no se observa. Es decir, simplemente se pone paloma o tache, este reactivo sí lo verificó, sí, no lo verificó, se pone un tache, ¿no? Es decir, no es como el cuestionario que dice, pues la respuesta es A, B, C, o es esta la respuesta, ¿no? Debe presentarse en orden, esto es muy importante porque muchos desempeños, la mayoría de ellos, el orden es importante. Por ejemplo, en RCP, si le aplico primero, si al final, hasta el final, le quiero dar respiración artificial, pues se me va a morir, ¿no? Es decir, darle respiración artificial de inmediato es la primera, es la segunda acción después de identificar el pulso, es vital para que funcione, para que el desempeño sea eficaz, ¿no? Entonces, el orden es importante en una guía de observación. La valoración es simplemente cumple o no cumple cada uno de los criterios y se indica el valor también para cada uno de los aspectos, ¿no? También en una ponderación, qué valor es más, qué elemento es más importante o si todos valen lo mismo, ¿no? Y para cada uno de los aspectos debe haber un espacio de observaciones. Es importante que el evaluador, además de decir si sí lo hizo o no lo hizo, sobre todo cuando no lo hizo bien, la observación cumple el elemento necesario para la retroalimentación, sobre todo si es una evaluación intermedia o formativa. Tenemos que decir no lo hizo y poner cuál es el aspecto que tiene que mejorar sobre lo que no hizo, ¿no? O sea, si le ponemos tache, es casi obligatorio que pongamos en el espacio de observación del reactivo que no realizó, cuál observación tendría que recomendarle para que realice bien el desempeño, ¿no? Y bueno, si lo hizo bien, a veces también es necesario hacer alguna observación para todavía mejorar el desempeño, ¿no? Bien, finalmente,
La lista de cotejo es muy similar a una guía de observación, nada más que en vez de criterios o sí, criterios de desempeño o criterios de comportamiento, vamos a poner características del producto, ¿no? El encabezado son las mismas características, debe tener instrucciones claras y los aspectos deben ser características del producto que vemos, cosas a cotejar, ¿no? Es decir, el sabor es de chocolate, si no me sabe chocolate, pues le pongo tache, ¿no? Es decir, eh, la presentación es con base a una decoración, no sé, o no sé qué decoraciones, cómo se llaman, pues una decoración tipo italiana, bueno, sí, entonces está bien presentado, ¿no? Eh, la consistencia es suficientemente esponjosa, sí, entonces ya le vamos poniendo las características que debe tener el producto que está presentando y entonces igualmente tiene que tener cada característica, cada reactivo de característica de la lista de cotejo debe de tener también su valor, porque la suma, igual que un cuestionario, la suma es la calificación que va a obtener, ¿no? Y ese valor puede ser, tiene que ser indicado, puede ser más o menos o igual todos los reactivos, pero debe estar claramente indicado cuánto vale. Y también un espacio para observaciones. Igualmente, es importante la observación cuando la característica no está presente, ¿no? O sea, el pastel es esponjoso, no, bueno, si no, es casi obligatorio que el evaluador nos ponga ahí la observación de cuáles son las recomendaciones, qué retroalimentación le debemos dar al participante para que entienda el nivel de esponjosidad correcto, ¿no? Es decir, explicarle, bueno, pues no quedó bien, te falló la esponjosidad porque tu pastel es así y la observación es, estas características son las que tendrías que haber encontrado para que ese criterio de observación fuese correcto, ¿no? Bien, pues hasta aquí tenemos entonces bueno, perdón, me faltaba la encuesta de satisfacción, que ya es la última, ahora sí. Igual, mismas encabezado, instrucciones claras. Y aquí los reactivos pueden ser, lo vamos a ver también con detalle, de opción múltiple o de escala de valoración o de preguntas abiertas. Esto es muy parecido al cuestionario, nada más que en vez de que eh, sea un cuestionario sobre lo que el participante debe aprender, es un cuestionario sobre lo que el participante percibe sobre los elementos del curso, ¿no? Que tiene que ver con las características desde la infraestructura. O sea, se contó con pizarrón, funcionó el PowerPoint, las diapositivas eran claras, el desempeño del docente, el docente explicó, hizo el resumen, presentó la actividad, explicó todas las dudas, aclaró las dudas, ¿no? Motivó la participación, planteó las preguntas detonadoras. Todo eso también lo tiene que evaluar el participante y también, pues, qué tanto le sirvió el curso, ¿no? El curso le pareció que aporta a su desempeño laboral, mejora sus conocimientos para poder desarrollarse en su vida. O sea, esas preguntas de qué tan bueno fue el curso, se cumplió el objetivo, conoce el objetivo y se cumplió, cree que aprendió lo que el objetivo dice, mejoró su desempeño. Eso son las cosas que tenemos que ir preguntando y igual que un cuestionario, debe haber solo una respuesta si es abierta. Digo, si es cerrada, si es abierta, pues podría ser una respuesta de la persona que tenemos que valorar, pero en el caso de preguntas cerradas, igual que un cuestionario, las respuestas deben ser plausibles, es decir, no podremos hacer preguntas confusas, ¿no? Es decir, así como que la explicación del docente sobre los temas fue, pues, o le decimos fue clara, poco clara o suficientemente clara, ahí sí son plausibles, son diferenciadas, pero si le ponemos, pues clara, pero puede mejorar, mejoró, es mejor que otras, posiblemente es mejor, pero no conozco al docente y no puedo decirlo. Es decir, ese tipo de respuestas son confusas y no ayudan al participante a evaluar el curso porque no va a saber cuál poner, ni nos dan buena información, porque pues qué percepción con claridad puede tener. Simplemente, si usamos escalas muy sencillas, ¿no? A ver, el desempeño, el conocimiento del docente fue bueno, fue insuficiente o es excelente. No, bueno, fue bueno, insuficiente o malo, ¿no? Pues es una escala muy clara, ¿no? Tres opciones muy claramente diferenciadas. O de plano, pues usar la clásica Richter de, bueno, del 1 al 5, cómo lo evalúas, ¿no? Pero que nos dé una forma de claramente diferenciar las respuestas, ¿no? Que no sean confusas, que las alternativas no lleven a la persona a confundir, igual que un cuestionario de opción múltiple, esas son las mismas recomendaciones. Bien, pues hasta aquí, este es un ejemplo, ¿no?
la encuesta de satisfacción. Y hasta aquí vamos a dejar la exposición. Tenemos otro ejemplo, ¿no? No, es la continuación del ejemplo. Lo vamos a ver con detalle y hasta aquí tenemos ya la exposición del día de hoy. Voy a dejar de compartir esta pantalla y bueno, en los minutos que nos quedan de esta sesión, quisiera preguntar si existen todavía dudas o cuestiones sobre la elaboración de sus secuencias didácticas. A partir de este momento ya estaríamos cambiando de tema, aunque la evaluación es parte cada una de las evaluaciones forma parte de las secuencias didácticas. Es un tema como diferente porque a la vez, como lo vieron, la evaluación es una estrategia integral. Yo tengo que hacer una estrategia que acompañe mi secuencia didáctica con evaluaciones para que la evaluación diagnóstica, formativa, final, todas sean una misma experiencia formativa para la persona y sean coadyuvantes, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver con más detalles cómo se elabora cada una de estas evaluaciones y cada uno de estos instrumentos. El cuestionario, la guía de observación, la lista de cotejo, qué características muy particulares y qué procedimientos debemos de llevar para diseñar nuestros instrumentos de evaluación en las siguientes sesiones. Pero justamente por eso me importaría que, obviamente, en cuanto diseñen sus instrumentos y sus estrategias de evaluación, tendrán que irlas incorporando a su guía didáctica. Pero de los temas anteriores de la guía didáctica, si hay alguna duda, es el momento de plantearla. Digo, siempre podemos regresar, ¿eh? No estoy diciendo que ya nunca lo vamos a ver, pero sería un buen momento para hacer un cierre y empezar con el tema de la evaluación. Bien, pues por lo visto, sus secuencias didácticas ya están muy bien. Espero que sí. Bueno, por lo menos no tienen dudas, más que falta que yo les dé las recomendaciones, pero si digamos, si ustedes ya más o menos se sienten seguras, pues es una buena noticia. Podemos empezar a diseñar las evaluaciones con las consideraciones importantes que hemos dicho, ¿no? El propósito del curso debe estar muy claro, ¿no? Y evidentemente con eso podemos empezar a trabajar por lo menos la evaluación final del curso y ahora sí empezar también a plantear los propósitos o los objetivos de la evaluación diagnóstica e intermedia según qué actividades de aprendizaje ustedes han propuesto y según qué tipo de conocimientos previos deben ustedes definir, ¿no? Y entonces definirán un propósito para la recuperación de sus conocimientos previos a través de esta evaluación diagnóstica, ¿no? Bien, pues entonces les voy a dejar la grabación en la página. Ahora sí me comprometo a hacer una revisión de sus guías didácticas que han puesto en el foro para hacer, ahora sí que todas las observaciones que sean necesarias para pasar a partir de la siguiente semana a la elaboración propiamente de sus instrumentos de evaluación. La actividad de esta semana sería pues simplemente reflexionar cuál sería su estrategia de evaluación, sus propósitos de evaluación, porque la semana que entra, y bueno, y concluir, digamos, lo que tengan pendiente sus guías didácticas o sus planeaciones para que la semana que entra, ahora sí la actividad será empezar a diseñar ya su evaluación final, diagnóstica e intermedia para integrarlas ya como productos a su portafolio de curso, ¿no? Bien, pues me dio mucho gusto saludarles. Espero que estén retomando las actividades de la universidad después de este receso, pues para el Congreso, ¿no? El receso para la participación del Congreso. Espero que por lo menos algunas hayan aprovechado para efectivamente estar pendientes de las transmisiones del Congreso Nacional Universitario y les haya sido interesante lo que se está diciendo. Y bueno, si no, pues hayan aprovechado en otros temas y espero que retomemos rápidamente esta pausa, la superemos y concluyamos el curso con éxito. Pues muchas gracias, que tengan feliz tarde y pues nos estamos viendo la siguiente semana y cualquier cosa estamos pendiente en el chat y les agradezco mucho la paciencia del día de hoy. Muchas gracias, nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.